En la década de los años 90, Televisión Azteca asustó a su audiencia con una de las telenovelas bastante peculiares que llevó por título La Chacala. Aunque no es la primera ocasión que se han presentado este tipo de melodramas a través de la televisión mexicana, porque habrá que recordar que también Televisa hizo lo propio con algunas como la protagonizada por Lucía Méndez, y si nos referimos al personaje de Diana Salazar, y por otro lado Ernesto Alonso con El Maleficio, que bueno, recientemente también hubo un intento por recrear esta historia que nada más no resultó. Y es que, bueno, pues sin duda alguna, temática paranormal, temática que tiene que ver no solamente con fantasmas, sino algo mucho más espeluznante, como es hablar de las fuerzas del mal, las fuerzas del maligno. Bueno, pues esto lo hizo Televisión Azteca a través de una producción llamada La Chacala, que contaba la historia de dos hermanas, pero principalmente una de ellas tenía una peculiaridad. En realidad era un demonio. Y esto sin duda cimbró a México porque, bueno, simplemente, a pesar de que muchos dirían es que la telenovela no tendría éxito, sí tuvo por varios elementos, y es que esto fue porque no tuvo una duración demasiado larga, siendo la historia monótona, sino habían 6 meses que cubrir y se realizaron. Fue la incursión de Christian Bach en Televisión Azteca por primera vez junto a su esposo Humberto Zurita, que habían formado su propia empresa productora llamada Suba, sí, Zurita Bach. Y obviamente en esta también participaron la señora Elisa Salinas y el señor Juan David Burns. La historia empezó a emitirse el 12 de enero de 1998 y concluyó hasta el 10 de junio de 1998. Sí, duró por ahí cerca de 6 meses al aire, no mucho tiempo, pero suficiente para poder asombrar. Bueno, contó con las participaciones, antes de ponerles el contexto de todo lo que es la historia, y cómo nos asustó a muchos, también contarles la perspectiva que tocó vivir junto a mis compañeros de escuela o de secundaria, porque esto fue en el 98, ya prácticamente para concluir mis estudios de secundaria. Eso se estaba transmitiendo a nivel nacional, pero contó con actuaciones bastante interesantes de primeramente Christian Bach en el papel de Hilda y también de Liliana. Y bueno, estuvo Jorge Rivero, uno de los grandes actores sin duda alguna, en el papel de Javier Almada, Julia Marichal. Ella, Julia Marichal, fíjense, es un detalle bastante interesante acerca de ella, porque es ni más ni menos tía, o fue tía de Kalimba. Ustedes pueden investigar, desafortunadamente tuvo una muerte trágica, y que bueno, no lo podemos mencionar mucho aquí en las redes sociales por la cuestión de los términos de cada plataforma, obviamente las reglas que nos puedan después banear este video. Entonces, para que esto no sea, investiguen la muerte, se pone interesante todo lo que lamentablemente ocurrió con su deceso. Fue bastante trágico porque ella fue una actriz que también tuvo su participación en Televisa en algunas telenovelas memorables de ese canal, y bueno, después participó en TV Azteca en esta producción, y Julia Marichal en el papel que todos recordamos de Dominga. Rafael Sánchez Navarro como Joaquín. Rafael Sánchez Navarro, de mucha trayectoria también en el cine, teatro y también en la televisión. Roberto Blandón como David. José Alonso, el señor José Alonso, que fue el padre Isaías, que tuvo una participación bastante destacada, obviamente primordial en este melodrama. Miguel Ángel Ferriz como Gustavo. Ana Choquetti como Marina, muy interesante también el papel de Ana Choquetti. Enrique Novi, Alfredo, Wendy de los Cobos como Gabriela. Ramiro Huerta como el personaje de Martín, entre otros muchos más. El momento en el que, bueno, sí competían las televisoras, y hoy ya se ha dado lo que es más que nada como un duopolio. Bueno, mi perspectiva acerca de esta telenovela es que sí me asustó, me asombró bastante. Dije, pues vamos a verla. Esta telenovela, melodrama, también contó con efectos especiales que se habían ya llevado a la pantalla grande, al cine, lo cual también nos asombró porque pues normalmente las telenovelas era cuando apenas empezaban a querer pasar en aquellos años a ir innovando, porque obviamente la telenovela está realizada con efectos especiales, sí, pero todavía con la tradicional cámara, las cámaras como conocemos las telenovelas antiguas. Y bueno, ya hoy han pasado un poquito más a lo que pienso yo, a lo que es el formato más de cine, ¿no? Un poquito más hacia esa tendencia como más serie, el formato como más de serie y no tanto de telenovela de las de antes. Pero bueno, ustedes pueden ver estos, desafortunadamente no he encontrado estos capítulos más que en TikTok. En TikTok me he encontrado algunas partes, en YouTube no la ha subido Televisión Azteca para poder revivir la historia. Creo que sería interesante decirle a TV Azteca que la retransmita, o que bien pues haya esto de que
algunas partes, ¿no? Pueden hacer un resumen. Bueno, me asombró bastante porque esta historia pues narra aparentemente la vida de una joven que pues como común como cualquier persona, pero cuando se enojaba, entonces llegaba a ese punto de la chacala. La historia es un poquito larga acerca de este melodrama, pero gira en torno a estas dos gemelas o estas dos personas que a final de cuentas Christian Bach hace el mismo papel de su mamá, de la mamá de ellas. Una de estas menores fue la que acaba con la vida. Ahí les paso un spoiler rápido. Total, la pueden ustedes ver de manera detallada ya en internet. Si alguien la llega a encontrar, me puede poner aquí dónde la halló para revivir esta serie o esta telenovela. Y pues bueno, sí, acaba con la vida de ella. Y bueno, después ella crece sin saber que tiene esos poderes. Se va enterando con el paso de los años que tiene estos poderes sobrenaturales. Y después ya empiezan a temerle, a sospechar las demás personas allegadas a ella de que algo sucede extraño. Ya en el final ocurre algo que muchos diríamos, mejor no nos hubieran mostrado cómo era en sí, porque el personaje se desvela, se descubre y ella sabe quién es exactamente, que es un demonio, y se muestra cómo sería. Bueno, en ese tiempo nos asustó bastante ver a este tipo de personaje, porque hay otras series, otros programas que, pues no, a lo mejor nada más nos dejan a la idea. Y algunos decían, bueno, mejor nos hubieran dejado, pero la gente quería ver cómo era en realidad la forma física, y ya nos muestran obviamente pues cómo es el chamuco. Bueno, en esta telenovela, en esta serie, sabemos que mucha gente nos dice, no, es que no existe esa imagen de que lo pintan todo feo, etcétera, etcétera. Solamente es un melodrama, no es una ficción. No es real esto, obviamente se muestra. Otro punto interesante acerca de esta historia es que mostraba el demonio como en una mujer, ¿no? En que bueno, en realidad ya no es nada nuevo, ya lo habíamos visto en El Exorcista, ya lo habíamos visto en otro tipo de películas, ¿verdad? Donde también una mujer es poseída por una entidad demoníaca. Pero aquí, pues más que nada, sí en televisión nacional pues sí era algo sorprendente. Pero pues porque ya habíamos visto historias también donde los hombres se poseen y hacen acá, que bueno, sí había algunas cosas extrañas, como lo es el personaje de Dominga, una persona de color. Y también aparecía ahí en esa historia otro actor de la cual no me acuerdo el nombre, pero por ahí lo debía haber mencionado. Si no lo mencioné, bueno, discúlpeme. Pero es otro hombre también, de una persona de color. Y bueno, entonces para no decir la palabra que me puedan censurar aquí en redes sociales, ya ustedes ya más o menos saben a qué me refiero, ¿verdad? O de color moreno, entonces para que no se escuche feo. Entonces pues bueno, ahí está la historia interesante. Y pues sí, eventos sobrenaturales ocurren durante toda la historia. Te mantiene obviamente la historia al borde del miedo. Bueno, en aquel tiempo, si ustedes sitúan la historia en la actualidad, seguramente ya no nos daría miedo. Cosas van cambiando conforme van pasando los años, pero en aquel tiempo, en los años 90, pues seguramente, como a mí, mucha gente también le espantó esta historia, pero tuvo su buena audiencia, que bueno, casi pensaríamos que era algo así como el anticristo, pero ya analizando un poquito más profundamente esta historia, nos damos cuenta de que en realidad pues era un demonio, no era un demonio, pero así está escrito. Ustedes van a la descripción de Wikipedia, ahí lo van a encontrar acerca de lo que es ni más ni menos que la descripción de esta historia interesante de Televisión Azteca de 1998, pero vaya que nos asustó. Y una entrada, aquí les voy a presentar algunas escenas de esto, porque están en TikTok, muchas de ellas también, la gente las sigue recordando a pesar del tiempo. Otro motivo que me incitó a hablar un poco de este melodrama fue que en YouTube, en otras plataformas, no se habla mucho acerca de este melodrama. Sí hablan mucho del Maleficio y del caso del personaje de Lucía Méndez, el de Diana Salazar, pero no hay mucho acerca de la chacala de esa historia de Televisión Azteca. Pero interesante porque, pues sí, el hecho de que hayan participado Christian Bach y Humberto Zurita detrás de cámaras, pues sí la hace importante e interesante. Así es que, pues bueno, les dejo. Y sí, el anecdotario, les traje esta historia porque sí, la verdad sí me asombró. Recuerdo que ahí la comentaba con mis compañeros. Tenía una compañerita con la cual me sentaba yo en las clases, y la veía también esta telenovela. Entonces, pues bueno, platicaban mis compañeras, no, es que yo vi la telenovela rosa de acá, de donde se enamora de su galán y que el otro, mientras sus historias rosas, yo andaba viendo ese tipo de historias un poquito diferentes. Pero bueno, vaya que también me encontré ahí varias compañeras y compañeros de secundaria que también se asustaron con estas historias bastante sorprendentes. Bueno, en este caso, de la chacala de TV Azteca. No vas a poder escapar.